Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Aquí estamos con Jaime López, a la espera, por supuesto, de don Nelson, que nos va a acompañar en algún momento. Está en una reunión, pero Jaime, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas noches a los televidentes de Roco TV. Aquí un grato placer estar nuevamente con ustedes. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo está estos fríos intensos? Intensos están, pues bastante complejas estas 2 noches. Hartas cañerías congeladas, harto árbol ayer que cayó con el viento, una racha de viento muy fuerte. Y por supuesto que eso hay que llamar al cuidado, al autocuidado, manejar con mucha precaución, porque en esta época se agudizan los accidentes cuando hay hielo. Las personas adultos mayores que se resbalan habitualmente tienen complicaciones en las muñecas, en las rodillas, así que mucho de autocuidarse y tener precaución. El hielo es peligroso. Esto de la sal supera en cierta manera este tema porque se esparce sal, pero no sé si realmente es positivo. O sea, en todas partes del mundo se ha utilizado en los lugares donde hay temperaturas bajo cero la escarcha, porque es un elemento que ayuda a disolver el hielo, que para efectos de las calles en algunas situaciones se tornan demasiado peligrosas. Por supuesto que tiene un lado pernicioso, que es la oxidación de los vehículos. Claro. Cuando se utilizan en las ciudades como Toronto, que tienen dificultades. O las que están cerca del mar también. Claro, pero acá se usa, no hay mar y se usa sal en la calle, esa sal igual es corrosiva. Pero claramente nosotros no la usamos como en otros países que se usa muchísimo. Yo conozco el caso de, como te decía, de Toronto, que son ciudades que tienen temperaturas de menos 20, menos 30 grados en el invierno y tienen que necesariamente descongelar las calles para poder transitar. Claro, yo cuando trabajé en la empresa automotriz, en la Peugeot, teníamos en el laboratorio un aparato para ver la niebla salina, para justamente los vehículos que estaban, por ejemplo, en la costa, para ver la oxidación. Es un trabajo fuerte porque esos vehículos están más propensos a oxidarse por debajo de su carrocería. El castigo. Acá ocurre lo mismo, porque al transitar el vehículo igual se tira sal por debajo y esa sal no creo que la laven. Oiga, ¿y ha tenido oportunidad de ver el Mundial o no? Sí, he visto los principales partidos, digamos, el que me ha llamado la atención, el partido de Alemania con Ecuador, ¿no? Sí. Fue mal a los alemanes. Yo no lo esperaba que le fuera mal a los alemanes, entendiendo que es una potencia futbolística. Los penales tuvieron de infarto, ¿no? Pero fue terrible eso, fue realmente, además el desgaste, la tensión física de esos jugadores, imagínense la cantidad de minutos sin poder hacer recambio, manteniendo los nervios y la templanza para después disparar esos penales. Hay que hablar, efectivamente, yo pensaba, son deportistas de élite, deportistas de alto rendimiento. O sea, yo creo que la mitad del planeta debe estar metido en el campeonato de fútbol. Sí, ha habido una fiesta bastante importante, bonita, sobre todo ayer me fijaba en México también. Mucha alegría, ¿no? Y los ecuatorianos contra los mexicanos, habían pocos ecuatorianos en el estadio mismo, pero había una sensación de fiesta y no de... Había alegría. Sí, claro. Coordinación. Sí. ¿Y dónde se jugó? Pero no me di cuenta. Ciudad de México. ¿Estaba en México? Ciudad de México. ¿Y estaba lloviendo ahí? Sí, pues llovió todos estos días, ha tenido lluvia Ciudad de México. Por supuesto, estas lluvias que son tropicales, con mucho calor. Pero en el momento del partido no se veía... La cancha no se veía mojada, los jugadores tampoco. Y bueno, México hizo lo suyo, le dio una linda alegría a su país siendo dueño de casa. Habría sido complejo que hubiesen quedado como dueño de casa afuera. Pero me llama la atención el potencial con que llegó Ecuador, que no siempre ha sido un equipo tan potente, pero llegó con mucha fuerza. No fue fácil. Yo estaba mirando un estadio, porque siempre soñaba yo acá en Coyhaique,
entechar el paseo Jor. Oh, Ponerle techo. bonito. Bonito, y poner las mesas afuera, Sí. especialmente. Y siempre había un estadio que tenía un techo retráctil Sí. y que tenía 12 grados de temperatura y afuera habían 32 grados. Porque en Europa hoy día han habido hasta muertes por los 42 grados que han habido. 1000 y tantos muertos, Rocco. Sí. Muchísima gente muriendo por los calores en Europa. Sí, terrible. Pero lo más terrible ha sido las muertes en Venezuela, ¿no? Sí, el terremoto. Bueno, los venezolanos no tienen la preparación de infraestructura antisísmica que tenemos acá, no solamente los venezolanos, en general los países centroamericanos no tienen la experiencia sísmica, entonces no han desarrollado bien la ingeniería que se requiere, la ingeniería estructural de diseño de los edificios, de las casas. Se utiliza mucho el bloque sin estructura, que es rápido de construir y todo, pero muy feble ante movimientos telúricos porque no tienen estructuras que lo contengan, entonces caen muy fácilmente. Y eso es principalmente porque, como te digo, no han tenido hasta aquí mucha experiencia telúrica como la que tiene el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde está Chile, donde está Japón, y que en definitiva, bueno, San Francisco, que se han obligado a implementar una ingeniería y una normativa que exige ciertas características estructurales que permiten resistir algo de manera importante, diría yo, hoy día, los movimientos telúricos, cosa que no se da en países centroamericanos. Pero Chile tiene soporte, porque me recuerdo temblores fuertes en Viña del Mar, cosas así, no pasaba mucho. No se destruyen como cayeron estos edificios en Venezuela. Por lo mismo, porque los edificios son estructuralmente rígidos, no tienen capacidad de contener movimientos, de flexibilizar, ni de estructuras soportantes. Si tú te fijas, la mayor parte de construcción que se da en la favela brasileña, en Venezuela, en los países caribeños, la población en general, no estamos hablando de la gente que tiene muchas lucas, que se hace casas en hormigón armado, pero la mayor cantidad de viviendas y edificios son en base a bloques. Lo mismo que tú puedes ver por ejemplo, en Palestina, en algunos países árabes, sobre todo en casas, si tú te fijas, todo era en base a bloques. Eso es muy feble, porque no tiene estructura soportante, no hay encadenamiento, los arman porque ahí se quedan tranquilos durante años, décadas tal vez. Pero de repente pasa lo que pasó en Venezuela y abajo todo. No, ha sido fuerte, ha sido muy impactante. Ayer tuvimos un residente venezolano acá compartiendo, viendo la posibilidad de ayuda. Chile es un país solidario. Oye, nuestro canal esta semana sufrió 2 golpes fuertes por muertes de personas que están vinculadas con nosotros. Murió Paul Landón, de Tierra Adentro. Sí, escuché esa noticia. Y murió un joven pintor, no sé si lo ubicas tú, Jorge Lendvay. De nombre solamente, no conozco su obra. Sí conozco la de Paul Landón, evidentemente. Sí, Paul Landón para nosotros fue un fuerte, y también lo de Jorge me enteré hoy día sobre su partida, un joven prácticamente de 50 años, que tuvo una afección al estómago, 2 años muy complejo, pero en el caso de Paul, él fue quien tuvo esas cámaras que tú veas al frente ahí, esas cámaras eran de tierra adentro, los equipos laterales también eran de tierra adentro, otros equipos de música, o sea, de audio, también eran de tierra adentro. Él nos motivó a nosotros para partir con el canal. A mí también, por Rocco, se acuerda de que yo también tuve mi productora y precisamente manejábamos esa. Y claro, y uno se creía, habían 2 referentes en Chile, estaba Paul Landón y Sergio Nuño. Ambos eran los referentes de la producción, llamémoslo privada, que se dedicaba de alguna manera a mostrar la diversidad cultural, la diversidad de fauna, la diversidad folclórica del país. Y claramente Paul Landón en eso mostró Chile a Chile, en términos de lo que eran las cosas más profundas de la cultura, la cocina de Chiloé, la cocina de los atacameños, la relación del agro
del agro con los distintos grupos culturales, también de lo que la relación del agro con Arauco, con los araucanos, con los mapuches, con los huilliches, en el norte con los aymaras. Entonces, esa relación de las políticas nacionales en materia agrícola se enfrentan a una diversidad cultural tremenda que genera conductas, patrones, artefactos culturales que Paul Landón se dedicó a eso, a mostrarlo. Ustedes algo hicieron similar, ¿no? ¿Acá? Acá, cuando hicieron No. con los pioneros, me acuerdo. Sí, pero eso fue más bien el recopilar testimonios de lo que fue la colonización de la Patagonia en general. Con la voz de Eduardo Bravo. Con la voz de Eduardo Bravo, sí. Y pretendió ser un material fuente y documental para dar registro de cómo, en tres momentos distintos que tiene ese video, que es cómo se pobló Aysén, y ahí cuentan de primera fuente, ¿cierto? Personas que en esos años, cuando hicimos ese video, año 94, 95. ¿Eran pioneros o hijos de pioneros? No, estos eran los primeros, los que habían llegado primero. Los que habían llegado primero. Claro, por ejemplo, había un caballero que había llegado a la Junta y que relata en el video que tuvieron que, después de 6 meses, se le olvidó llevar tijera y no se podían cortar el pelo, sí. Y tuvieron que bajar por el río arriesgando la vida para llegar a una persona que tenía una tijera para poderse cortar el pelo. Después estaba una señora de Lago Verde, que ella tenía en ese momento 102 años, que había llegado a Punta de Carreta, ¿cierto?, a Lago Verde. Imagínate, ya en estos momentos serían casi 130 años, 140 años. Toda esa gente ya no está. No. Todos los todos fallecieron. entrevistados, porque imagínate, los entrevistados de ese video... ¿Hará 30 años? 35, 38 años. 38 años. Sí. Ese video, toda la gente, el más joven que entrevistamos, si mal no recuerdo, era don Anulfo Troncoso, don Antonio Mera, que estaban bordeando los 84, los 85 años. Antonio Mera fue una persona que también su hijo siguieron. ¿Él era talabartero? Sí, talabartero, venía de Osorno. Él quería mucho Osorno, don Antonio bombero. Fue bombero, ¿no? Sí, fue bombero. Y claro, él es uno de los más jóvenes entrevistados junto con Anulfo Troncoso, que don Anulfo es una persona que estuvo, yo diría, gran parte de su vida en Valle Simpson, y fue un aporte, ¿cierto?, a la ganera. Era el típico gaucho, siempre con mucha prestancia, él muy simpático. No, nadie de ellos está con vida todavía. Lo que pasa un poco con las personas que a mí me tocó entrevistar en el Correo del Ganadero, estoy preparando un libro para lanzarlo seguramente a fin de año, y bueno, casi está todo muerto. Todos los que escribían en ese entonces, no, los más relevantes, bueno, entre ellos está el Aicenino Porfiado, que también se nos fue. Alejandro Chocay Lemus. Bueno, oye, pero estábamos hablando un poco de los edificios de Venezuela que se fueron al suelo. Quiero hacer una comparación, nada que ver. Si hacemos un edificio de 5 pisos acá en las canchas de donde está el estadio regional, porque ya se aprobó que ese va a ser el lugar, ¿aguanta? Mira, no lo sé, porque eso requiere de hacer un estudio de mecánica de suelo. Los estudios de mecánica de suelo no son tan complicados, se hacen unas calicatas que son en definitiva unas muestras que se llevan al DICTUC en Santiago y te entregan más o menos la composición del suelo. Y siempre en la mecánica de suelo hay como 2 cuestiones que son las pesadillas de los ingenieros y de los arquitectos, que son las napas. El agua. El agua, porque el agua, en definitiva, si tú instalas una base, un edificio... Eso es más por Puerto Aysén, ¿no? O acá también, cerca del río. Aquí hemos tenido problemas de napa en todas partes. Si lo que pasa es que no es allá, ni en todas partes, inclusive hay agua. Siempre vas a encontrar problemas de napa y problemas de la profundidad en que tú tienes que cavar finalmente
los cimientos, porque tienes que llegar a un momento en que te dé certeza la firmeza de la roca para poder sostener un edificio. Pero todo eso es arreglable a través de la ciencia del mejoramiento de suelos. La mecánica de suelo te describe el problema y te sugiere las soluciones. Y hoy día los ingenieros estructurales, los arquitectos saben muy bien que esto, evidentemente, dependiendo de la napa, dependiendo del desplazamiento de los suelos, siempre va a significar un mayor costo de la construcción. Pero eso aquí en la región es parte de la realidad de la ingeniería y de la arquitectura. Eso está dentro del diseño, ¿no? O sea, antes del diseño, antes de la ejecución de obra, tú tienes que hacer la evaluación de la mecánica de suelo para ver cómo te vas a meter en el terreno, cómo lo vas a mejorar de acuerdo a esas características. Perdona, y un segundo elemento, aparte de la napa, es el desplazamiento, ya que es lo que se le aduce, ¿cierto?, al terreno del hospital. Ese desplazamiento lo tenemos en todas las laderas de Coyhaique, así que allá o acá va a ser lo mismo. De hecho, en el hospital regional, si tú vas al hospital en los pasillos, te vas a fijar que hay a lo menos 2 o 3, ya no me acuerdo, juntas de dilatación. ¿Qué son las juntas de dilatación? Son unos pedazos como de goma que están puestos en la mitad de los pasillos. Eso porque ya se sabía, imagínate, en el año en que se construyó el hospital, esa parte del hospital, el año 2001, 2002, ya se sabía que habían desplazamientos del terreno. Por lo tanto, la ingeniería tiene que tener una respuesta para eso. Y eso está en la parte alta prácticamente. Y eso está colgado y efectivamente las juntas han servido porque las juntas permiten que, de acuerdo a la temperatura y el movimiento del suelo, el edificio trabaje, ¿ya? Entonces, soluciones hay. Para todo ese tipo de problemas hay. Si el tema es el costo de lo que significa el mejoramiento del suelo y la ingeniería para la construcción. Pero a mí me parece, y destaco en esto, la decisión del gobernador de efectivamente ubicar y esforzarse por evaluar la mejor alternativa y las mejores alternativas que hay en la región, porque siempre se habla del hospital, le voy a decir, el hospital no es el hospital de Coyhaique, es el hospital regional y lo va a seguir siendo siempre. Es el hospital de alta especialidad que tiene la región, no tiene otro. No tiene otro donde se puedan hacer UCI, UTI, cirugías complejas. Ese es el hospital regional. Y aquí caen todas las patologías graves, por lo tanto, merece tener la mayor dedicación de un espacio adecuado. Y tiene que además enfrentarse a una situación, Rocco, que no es menor, que ese proyecto para nosotros tiene que ser viable. Y viable en ese predio donde está hoy día instalado el estadio municipal, permite que se pueda utilizar la infraestructura actual que tiene el hospital y poder ir escalando un complejo hospitalario que avance progresivamente, pero que avance ya. Porque una reposición total, y nosotros decimos que es una alternativa, ¿cierto?, de los proyectos, de decir, mire, vamos a reponer el hospital regional y lo vamos a llevar y hacer completo nuevo allá, no sé en qué parte, donde se te ocurra. En la escuela agrícola, donde se había propuesto, ¿cierto? Eso es carísimo, porque tú tienes que hacer todo nuevo y pierdes infraestructura. Y a hojas vistas de lo que ha pasado en las otras regiones, que yo conozco ahí bastante lo que ha pasado con el desarrollo hospitalario en el país, son un proyecto de reposición de esas características para la cantidad de camas que necesita la región, los pabellones. Estamos hablando de no menos de 150.000 millones de pesos. Entenderás que eso no lo puede financiar el gobierno regional. Eso tiene que ser financiado, es prácticamente 2 años del FNDR. Está sacando la cuenta. 2 años de FNDR. Eso entonces tú no puedes, porque siempre hay puentes que reponer, escuelas que reponer, ambulancias que reponer, caminos, proyectos Pero productivos. del programa de zona extrema, el PESD. Puede ser, ahí desconozco cuáles son las facultades que se puedan tener sobre ese programa, pero Tiene que ser sectoriales esto, ¿no? ese es el punto, tiene que ser sectorial o tiene que ser mixto. Victo. ¿Ya? Y de hecho, en el convenio de programación original, cuando se partió con esto, el desarrollo de un hospital tiene 3 momentos.
el estudio preinversional que fija el modelo, ¿qué hospital queremos? ¿Cuántas camas? ¿Cuál va a ser la cartera de prestaciones? ¿Voy a poner oncología? ¿Voy a poner cardiología? ¿Qué es lo que voy a poner? Después, ¿cuánta gente necesito? ¿Cuál va a ser el flujo de operaciones que voy a tener aquí? ¿Cuál va a ser mi logística? Eso se llama estudio preinversional. Y cuando yo tengo eso, tengo la primera etapa cumplida. Eso, en el caso de nuestra región, lo financió el gobierno regional el año 2018, le puso las lucas, y se terminó recién hace un par de años atrás, o al menos se presentó, ¿cierto?, una propuesta, pero con una propuesta que miraba, ¿cierto?, al sector de la escuela agrícola. Cuando había habido una serie de discusiones que indicaban de primera mano que allá abajo era la mejor posibilidad. O sea, ¿tú estás de acuerdo? Total. Que sea ahí. Totalmente de acuerdo. O sea, por lo que te explico. Primero, por la posibilidad de hacer un proyecto viable. Viable desde el punto de vista del mejor uso de la infraestructura, y dos, de los costos. Porque si yo le... ¿Y cómo lo ves tú, esta nueva infraestructura? Porque uno lo mira como un anexo. Mira, toda la infraestructura que tiene el Hospital Coyhaique hoy día está colapsada, ¿ya? Pero hay ciertas unidades que debieran irse a un espacio nuevo, con los estándares del siglo XXI, y que permitan liberar espacio para que hagan posible que el hospital, donde está hoy día, pueda hacer mejores atenciones. Me explico. Que es una idea mía, ¿no? Esto pero fundamental, porque la gente está ni siquiera muy ávida de esto. Ni siquiera lo he visto en un proyecto todavía, pero me imagino que por ahí irá. Yo sacaría solamente los pabellones, que son, hoy día el hospital regional tiene 4 pabellones centrales. Yo haría un edificio que tenga los 4 o 5 pabellones nuevos, con estándar del siglo XXI, allá abajo, la UCI, la UTI y los servicios de medicina, ginecobstetricia, de hospitalización. O sea, todo lo que es hospitalización, y lo voy armando, no tengo para hacerlo de una, sino que, por ejemplo, a lo mejor traslado pabellón, la UCI y la UTI, el servicio de cirugía, después al final le puedo tirar servicio de medicina porque no están dependientes de los pabellones, pero como núcleo central los pabellones. ¿Qué ganas con eso? Que todo el espacio de hospitalización hoy día y el espacio de pabellones lo reconviertes. ¿Qué haces con los pabellones actuales? Desarrollas la cirugía mayor ambulatoria, con pabellones que no requieren los grandes estándares del pabellón central. Abro los espacios de hospitalización a la instalación del centro oncológico que quiere la comunidad. En un área de hospitalización como cirugía, como medicina. Oye, puedo instalar unidades para las cuales no hay espacio. En los conceptos ministeriales, esto pasa a ser, o debiera ser, lo que existe en el país, en otras regiones, se llama Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT. Esa es la sigla. CDT es un centro que está entre los consultorios y los hospitales, que se dedica a hacer diagnóstico y tratamiento no tan invasivo, no tan complejo como el que se hace en los pabellones. Entonces, para que el pabellón central funcione, ahí abajo, tengo que ponerle aquellas cosas que son relevantes para el pabellón. La UCI, la UTI, que son aquellas unidades que son satélites al pabellón. También la parte infantil. Obvio, pero en el nivel quirúrgico, y en el nivel UCI-UTI, ya, pero en el nivel de hospitalización pediátrica, no, eso déjalo está aparte. Claro, o lo puedes ir haciendo después. Entonces, eso te permite tener una evolución incremental y paulatina de un complejo hospitalario, que se haga cargo de la infraestructura actual, liberando espacios para que el hospital pueda ampliar su policlínico, pueda tener su centro oncológico, pueda tener toda aquella función que se denomina de diagnóstico y de terapia, como kinesiología, por eso se llaman, te decía, los CDT, Centro de Diagnóstico Terapéutico, y potencialmente, por ejemplo, mejorar el área de salud mental. El hospital tiene una unidad de internación de emergencia. No existe. O sea, tiene una unidad de hospitalización de paciente crítico agudo. Agudos. La UCE, que tiene para 8 pacientes.
Y el hospital a veces recibe 15 a 20 pacientes y tiene que meter a estos pacientes que están descompensados en los servicios de hospitalización de medicina, pediatría. Y tú podrías... ¿Y actualmente está la UCI pediátrica también? ¿Es aparte? Entiendo que está funcionando, no es una UCI, es una unidad de paciente crítico, una UPC, que está funcionando en estado de oncología antes. No desconozco los alcances Te perdiste. No sé hasta dónde ha avanzado eso, pero sí sé que el hospital está falente de espacios hace mucho rato, que requiere, donde más necesita es la atención ambulatoria de especialistas, o sea, necesita agrandar su policlínico. ¿Te acuerdas? Para la pandemia nosotros nos invadimos el ELEAM. Sí. Y teníamos el ELEAM, estábamos felices, o sea, lo único que queríamos, y nos tuvieron que echar a patada ahí arriba. Sí, estaban todos felices. Obvio, porque el hospital le abrió un espacio mucho más, ¿cómo se llama?, acogedor en el sentido de no estar apretado y de tener mucho más oferta para que nuestros especialistas o los especialistas la región... Qué buena relación esa, porque eso mismo que estaba allá puede estar anexo ahí. ¿A dónde está? O sea, tú sacas todo lo de hospitalización, sácalo para abajo. Si quieres, haces un ascensor, haces que sea una plataforma para poder transportar las camillas, no sé, hay soluciones para todo, pero saca la hospitalización crítica aguda que está en torno a los pabellones, con su central de esterilización, evidentemente con todo lo que eso signifique, y deja acá el concepto que ya existe, que se llama Centro de Diagnóstico y Tratamiento, que está conectado directamente con el hospital. Entonces, el especialista cuando atiende en el policlínico, cuando te pide un examen, cuando te manda a hacer rehabilitación, se maneja en lo que es el actual hospital regional. Pero cuando ya pasamos a un problema quirúrgico o un problema más complejo de hospitalización, para abajo. ¿De cuántos pisos te lo imaginas tú? No necesita, con el espacio que tienen ahí, no necesita ser tan grande, ¿no? Yo creo que con dos también. Con dos también la hacen con la cantidad de espacio que hay ahí abajo. Manteniendo esta configuración que te comento yo. Porque si quieres hacer todo el hospital de nuevo ahí abajo no te cabe. Claro. Pero sí puedes ocupar y sacar los elementos más complejos del hospital y espacio tienes de más para hacerlo. O sea que lo que sucedió ayer, anteayer, donde todas estas autoridades dan el vamos al nuevo espacio, lo encuentras favorable. Yo lo encuentro fantástico, pero lo que sí entendí, por lo menos de la presentación que hizo el gobernador, es que se abre el espacio de conversaciones para que esto avance en esa línea. O sea, que hay un acuerdo político, pero me imagino que tiene que zanjarse con lo que va a ser las propuestas de qué es lo que va a pasar con el estadio, cómo el Ministerio de Salud se va a comprometer a desarrollar este proyecto. A lo mejor el Ministerio de Salud está pensando en otra cosa. Yo creo que en el deporte es favorable porque va a tener más de 7 hectáreas en la parte alta y construir un estadio no es lo mismo que construir un hospital. No, sí, claro. Ahora se esperará que el hospital se demore 8 o 10 años por lo menos. En el formato que yo te digo, si se diera, yo te estoy hablando desde como un ciudadano cualquiera hoy día, sí, que no como exdirector del hospital. Como yo lo veo y con la experiencia, no, pero con la experiencia que sí tengo, un proyecto bien apurado, con prioridad política y con financiamiento razonable de, no sé, 70.000, 80.000 millones de pesos en un periodo de 4 años, 5 años, pudiera salir una estructura como la que yo te digo en 5 o 6 años. No creo que antes. Pero luego del diseño. Como primera parte. El diseño, 2 años por lo menos. El diseño por lo menos son 2 años, sí, porque hay que entender que no es solamente la burocracia. El diseño de un hospital tiene un montón de complejidades, porque tú tienes la arquitectura, ¿cierto?, que te define dónde están los espacios, pero primero hay un modelo. Eso se llama concurso. Eso se llama concurso, es de licitar. Hay que licitarlo. Sí. Y más o menos, puedo estar perdido, pero no creo tanto. Un proyecto de esas características en términos de diseño, no creo que cueste menos de 4.000 millones de pesos. Porque hay mucho
A ver, está primero la arquitectura, está la ingeniería de cálculo, está clima, está todo lo que tiene que ver con gases, que es lo que hace diferente un hospital en la parte constructiva y lo hace complejo, es el manejo de gases clínicos. El hospital tiene que transportar gases clínicos. Entonces, eso tiene que convivir con los sistemas de calefacción, con los sistemas eléctricos, con todos los resguardos que eso significa. Y los estándares de aislamiento, ¿cómo se llama?, de circulación hoy día son exigentes. Entonces, cada una de estas son especialidades de la construcción distintas que después tienen que conversar y armarse en un proyecto único. Que proyecto que además que tiene que establecer ahora una Gantt, ¿cierto?, un flujo de construcción que vaya haciendo que esto converse y se desarrolle bien, porque te equivocas, por ejemplo, como pasó en el hospital de Calama, que cometes un error y se te transforma el proyecto en inmanejable los costos, quebran las constructoras y quedaste con el hospital parado, porque nos vamos a juicio, y eso pueden ser eternos años, y para que después el proyecto que salga el doble caro. Ha pasado con varios hospitales en Santiago. Varios hospitales, yo conozco ahí. En la carretera de Santiago, yo vivo por años botado en hospitales. El hospital Panamericana. El hospital de Calama, yo el ejemplo más claro que tengo, el hospital de Rancagua costó mucho, el nuevo hospital de Talca también, fueron procesos complejos. No es fácil construir un hospital. Entonces, por eso que yo creo que la apuesta más razonable es un hospital incremental con características modulares. No estoy hablando que le pongas containers, sino que modular en el sentido de que desarrollas un módulo un año, después, cuando esté funcionando esto, ya ahí podemos conseguir más recursos, colocamos lo otro. Pero mandarle al sector salud un proyecto de 150.000 millones de pesos, no, vamos a estar 25 años esperando que podamos tener esos recursos para un nuevo hospital. Bueno, qué bueno haber escuchado esto. Nada es casual, ¿eh? Nada es casual. Nelson nos dijo que iba a llegar en algún momento, pero valió la pena porque la comunidad está ávida de conocer también si realmente es el lugar apropiado o no. Pero al parecer, por lo que tú nos planteas... En mi opinión, totalmente, Rocco. Yo suscribo que... Hay una historia previa. En el año 2018 se conformó una comisión técnica donde participó el Servicio de Salud Aysén, participó, si mal no recuerdo, Serviu, Bienes Nacionales, MOP, y esa comisión tuvo que elaborar una propuesta que definiera ranqueadamente cuáles eran los mejores emplazamientos. Por las distintas características, por acceso, por no estar cerca de derrumbe, por napas, por todos los elementos que necesita tener en consideración un hospital. Uno de ellos importantísimo en la posición que teníamos nosotros desde lo técnico, que el hospital tiene que estar, pero así de cerca, del eje longitudinal austral. Porque si tú tienes un accidente, a donde lo tengas, te traen de tranquilo, con polifracturado. Imagínate llegar a una ciudad como Coyhaique, donde tienes que atravesar la ciudad si quieres hacerlo en la escuela agrícola. Te genera por lo menos 25 minutos más, si es que, cosas que suceden, hay una protesta, se echó a perder un semáforo, un accidente automovilístico que te traba, o una escarcha. Entonces, pero pensemos en lo que está pasando en Venezuela en este momento, que ahí sí que está la crisis terrible. Bueno, entonces, el acceso más cercano al eje longitudinal austral para todos los efectos de la atención crítica, de urgencia, de la cercanía con el aeródromo, es fundamental, desde lo técnico, para quienes trabajan en salud, en la parte crítica, saben que los minutos son fundamentales cuando tú tienes una situación realmente compleja de insuficiencia cardiorrespiratoria, de politraumatizado con pérdida, ¿cierto?, de sangre, etcétera. Los minutos cuentan. Y tú, es como descabellado que vas a tener que, al proyecto, lo vas a llevar a un lugar donde vas a obligarlo a atravesar toda la ciudad para llegar. Entonces, y con una cota de diferencia de altura que hace su diferencia,
para efectos de la escarcha y de las temperaturas que hacen difícil. Una ambulancia de alta complejidad puede llegar a pesar fácilmente 2 toneladas y 3 toneladas también. Sube la Cabaqueano con escarcha, con un tranquilo, ¿cierto? Con una ambulancia de 4 toneladas, a ver si va a poder. Entonces, todo eso, además, un hospital no puede estar emplazado en zonas de riesgo. Y cuando hablamos de riesgo evidente. Tú en el sector alto nuestro tienes riesgo evidente de derrumbe. Algunos sectores más, otros sectores menos. Pero no puedes poner ahí un hospital. Claro. No lo puedes poner en una zona de inundación. Eso es una locura, porque en el momento de la catástrofe, el hospital tiene que estar lo más protegido posible. Bueno, en esas condiciones, yo creo que lo que se está haciendo obedece a una lógica de sentido común, de viabilidad técnica y también, insisto, de la posibilidad de hacer un desarrollo hospitalario que aproveche lo que tenemos hoy día. Espero no estar hospitalizado para la inauguración. Yo tampoco. Será el momento de estar en la cinta, cortarse. Debe ser un momento especial para nuestra región. Va a ser un momento que va a ser como para disfrutarlo y llorarlo, porque la región lo necesita. Y ahora también tenemos el aeródromo de Balmaceda, que dice que está muy... Sí. No, pero muy avanzado. yo no es porque haya sido director del hospital y conozca el tema, pero de verdad que es una... Si tú me preguntas de lo que yo conozco en materia de políticas públicas, saquemos al lado la parte de la economía y la producción, esta región, lejos, es la que tiene la mayor postergación en materia de infraestructura hospitalaria en el país. En la 10ª región tú tienes el hospital de Puerto Montt, la construcción del hospital de Puerto Vara, el hospital de Punta Arenas. ¿Tú conoces el hospital de Punta Arenas? Temuco Es precioso, es una tremenda bestia con central computarizada. El hospital de Temuco, para qué decir, el hospital de Talca, el hospital de Rancagua, son todos hospitales nuevos. Sí, los mismos centros de rehabilitación en Punta Arenas de la Teletón, o sea, no la Teletón, sino que el Club de Leones, es una cuestión espectacular. El hospital Juan Noé de Arica, el hospital de Antofagasta, el hospital, todos estos hospitales se han repuesto en los últimos 15 años. ¿Y el de Chile Chico? Nosotros tenemos este hospital desde el año 1965, emplazado ahí mismo, y lo que se le ha venido haciendo es mejoramiento de normalización. Lo trajeron desde otra parte, parece, una vez me contó algo el doctor Montesino. El hospital ¿Cómo partió? El primer hospital... Después de un incendio partió por ahí. El primer hospital está en una casa que hoy día tiene un jardín infantil, en una calle que está paralela a esta, que creo que es... Sargento Aldea. Serrano. Serrano. El Serrano. Ignacio Serrano. En Ignacio Serrano, ¿cierto? Una cuadra antes, en la mitad hay una casita que es un jardín infantil hoy día. Ahí estaba el primer hospital de Coyhaique, que hospital tenían una cama para abrir al paciente, amarrarlo y sería. Cerca del monumento al ovejero. Del ovejero. Sí. Después se trasladó a la calle Prat y ahí se instaló ya un hospital bien construido por la Sociedad de Establecimientos Educacionales, hasta donde me acuerdo, que es donde está hoy día el registro civil, donde está Chile Atiende. Todo ese emplazamiento era igual que la escuela Pedro Quintana, la misma característica del edificio. Y ahí funcionó el primer hospital propiamente tal, con sus box, con todas sus cosas como corresponde. Pero ese hospital, efectivamente, el año 67 probablemente, si mal no recuerdo, se incendió. Ahí se hizo famoso Jorge... no, en el otro fue. Pero hubo uno en de estos incendios, porque, a ver, en este hospital se quemó, y como se quemó y la ciudad necesitaba un hospital, el hospital se traslada a la escuela Pedro Quintana Mansilla, pero en la parte de atrás. Ya. Ahí se fue a instalar el hospital. Y ahí también hubo otro incendio. Otro incendio igual, o sea, imagínate la mala suerte, se quema este nuevo había con 9.000 habitantes. Claro, y ahí se trasladan a este hospital al año 65, 67, a donde está emplazado actualmente. En uno de estos incendios, no me acuerdo cuál es, fue donde don Juan Macay, se hizo muy famoso porque rescató a una guaguita del incendio y se quemó
quemé de manera importante haciendo ese rescate. Sí, pero Macay tenía que ver con el otro Macay que había también en el hospital. Don Juan, él, po. A él me refiero yo, a Juan Macay padre, sí, po. Ya, porque yo me acuerdo, porque yo viví una etapa en que fueron a quemar droga a donde tienen Sí. El incinerador. el incinerador. ¿Y eso lo siguen haciendo en los hospitales? ¿Dónde va a parar la droga? A él, lo que Porque pasa aquí estamos últimamente muy hay que, bueno, avanzados en esa materia. la quemaban hasta hace 5 años atrás en el horno donde se queman mucho de lo que se puede quemar del insumo de desecho hospitalario, porque los desechos hospitalarios tienen que cumplir con ciertas normas y no se queman acá en la región, se queman afuera. Pero hay un horno que tiene el hospital en realidad. Caldera, ¿no? O horno, ¿no? No, es un horno. Un horno. Ya. Y ahí se queman efectivamente con la custodia de la PDI, de Carabineros, personal Sí, especializado de nosotros que saben manejar este horno, que no es un horno cualquiera. Y ahí queman habitualmente las drogas. Gracias por esta clase que nos entregaste. La gente necesita estar al tanto porque esto ya empieza. Ya no es ya se dio el vamos, estaban todas las autoridades y esperamos que esto funcione como bien dice el bueno. Oye, ¿qué te pareció lo de Grau, de Nicolás Grau? ¿Te acuerdas que habíamos conversado que esto lamentablemente tenía en el contexto de los problemas que hay en el Senado? Del contexto de los problemas que tenemos hoy día en Chile, no se veía bien que tuvieran que desgastarse tanto esfuerzo político en una acusación constitucional. Tú sabes que soy de la idea de que los hechos eran graves, pero sigan otro curso. Pero el problema está que la Constitución Constitucional está desprestigiada en el país, porque ya llevamos cuántas y no, como les dije al principio, eso genera finalmente una sanción de 5 años que la persona no puede ejercer, pero por problemas que se generaron que son graves para el país, 5 años no ejercer función pública, no lo encuentro razonable. Pero creo que se devela que hay un fraccionamiento importante entre Chile Vamos y o sea, ¿que ha dividido el oficialismo? Que han dañado, pues, evidentemente que se genera un daño de relaciones ahí, que va a tener que recomponerse, pero eso es parte de la política y es parte del juego político y probablemente van a haber otras circunstancias que se va a unir. Lo importante es que se vayan buscando puntos comunes y puntos de acuerdo en la coalición de gobierno que permitan avanzar en el programa del presidente Kast, en todo lo que significan las prioridades definidas. Los temas que tienen que ver con seguridad pública, los temas que tienen que ver con crecimiento, los temas que tienen que ver con el mejoramiento en la lista de espera en el caso de salud, son todos temas que la comunidad está esperando y nos gastamos un mes y medio peleando por la gestión que ya pasó. Si ya está bien, a lo mejor podría ser otra sanción, inclusive hasta judicial si tú quieres, pero la institucionalidad legislativa que tiene que hoy día estar velando por sacar adelante los proyectos que debieran agilizar la gestión de políticas públicas, que se pierdan esto, no es bueno. A mí me llegó harto material hoy día, justamente porque la auditoría del gobierno detectó billones de pesos, más de 1.400 billones de pesos, con estas fundaciones que no han rendido, más de 90 fundaciones, no hay rendición, hay mucho mercado libre, o sea, mucha asignación directa. Parece que está complicado el tema. Le han hecho un tremendo daño a lo que es la gestión del gobierno. De los gobiernos regionales. Bueno, esto ha ido rigidizando cada vez más la relación entre el Estado y las corporaciones y las fundaciones, que la mayoría en su momento tenían un buen desempeño, eran contribuyentes a los distintos proyectos que se desarrollaban en las regiones, pero se generó un clima de desconfianza que le ha puesto un sinnúmero de condicionantes entre los actores que supervisan cómo se ejecuta el gasto, los que ejecutan el gasto, hasta el punto que ahora tuvo que intervenir, ¿cierto?, con la Contraloría, con la resolución número 2, que el Contralor ha estado entregando capacitación
de manera importante en esta semana a todos los gestores que tengan que ver con la rendición de fondos públicos, porque esta ¿cómo se llama?, resolución número 2, viene a generar condiciones de trabajo que son bastante claras, que tienen que ver con la caución correcta de los fondos públicos, pero que va a ser muy compleja la gestión de los proyectos y la gestión de las corporaciones y de las fundaciones, porque no tienen el background de rendición que tienen, bueno, algunas sí, pero hay unas que no lo tienen y van a cometer errores. Hoy día esto está sujeto a la caución pública, que significa en definitiva que las personas que estén en esto responden con su patrimonio cuando hayan objeciones o cuando hayan pérdidas identificadas, ¿cierto?, de recursos públicos. Y eso va a hacer que el mecanismo funcione yo diría, con mayor dificultad, porque faltan competencias, porque faltan estructuras que permitan hacer bien este proceso, pero que es necesario. En todo caso, aquí el esfuerzo que está haciendo la Contraloría General es precisamente de que esto que pasó, que terminó con gente presa, que terminó con miles de millones defraudados, no puede volver a pasar. O sea, naturalmente que viene un momento muy, muy especial para quien está trabajando en un servicio. Sí. Si el jefe le dice haga esto, va a tener que preguntarle a través del abogado primero, porque compre este pasaje porque yo se lo pido. No, tendrá que decir esto no se justifica o corresponde, porque me imagino que todas estas cosas van a ir evitando todo lo que pasó. Sí, pero esto obedece a una ruptura de confianza y eso paga justos por pecadores, porque el daño fue grande y por lo tanto los organismos fiscalizadores han tenido que tomar las medidas pertinentes para mitigar el riesgo. Hay que empezar. ¿Cómo va? Oye, qué grato escucharte, y nos llegó la hora y Nelson no alcanzó a llegar. Bueno, pero fue muy grato conocer esta mirada técnica, porque tiene una mirada técnica de lo que es el futuro hospital y lo que nuestra comunidad así lo requiere. Esperamos estar, si Dios así lo permite, por lo menos que sea mirando de lejos el corte cinta. Aunque sea mirando de lejos, como tú dices. Oye, a Bachelet, ¿cómo le está yendo bien o le está yendo mal? A ver, la verdad es que no me he informado de lo que está la señora Bachelet en este minuto. Tuvo una exposición muy buena con 15 personas a puerta cerrada, sin prensa, sin nada. Dice que le fue muy bien. Le falta ahora con Estados Unidos. Va avanzando, dice. Todos contentos. Bueno, hay que ver cómo. Momento de despedirse. Gracias, Jaime, por tu disposición de podernos contar algo que nosotros necesitábamos saber con mayor profundidad. Si bien hoy día mostramos una nota donde aparecen todas las autoridades, pero tu mirada es más certera. Muchas gracias, Rocco. Al contrario, yo a todos los televidentes el cariño de siempre, de que nos debe preocupar y convocar un hito y un tema tan importante como es el desarrollo de la salud en general, lo que vaya pasando con el tercer CESFAM, que también es muy importante, lo que vaya pasando con nuestro hospital regional, nos va a tocar a todos. Así que yo encantado siempre de poder colaborar en esto del análisis desde mi experiencia técnica en el tema. Y hay hartos temas que tratar cercano también a lo que es la salud. Bueno, ha sido un agrado y justamente ya mañana tenemos la información, tenemos el Café Inquieto que nos acompaña, Óptica Imágenes, y también un nuevo establecimiento que está en la calle 21 de Mayo, que ya mañana lo traemos, un nuevo presentador que quiere estar con nosotros, Gourmet, donde justo estaba el diario de Aysén. Ah, sí, perfecto. En 21 de Mayo, un local espectacular ahí. Tú sabes que originalmente era una cooperativa. Ahí una cooperativa, sí. ¿Dónde está el diario Aysén? Sí, pues eso antiguamente era una cooperativa que funcionaba en un supermercadito y después pasó a ser diario Aysén. Y hoy día se transformó en... Se subdividió, pues. Eso antes, si tú entrabas donde estaban las linotipias y todas estas máquinas grandotas en un salón grande, eso era un supermercado chiquitito que le pertenecía a la cooperativa de no sé cuánto, no me acuerdo ya.
Hay fotos por ahí. Bueno, ha cambiado la región de Aysén. ¿Ah? Tú tuviste la oportunidad de conocerla desde Desde que pequeño. naciste. Sí. Nosotros la conocemos hace 44 años ya. Será hasta mañana, si Dios así lo estima conveniente. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes.